Cuando se asesina a un presidente en cualquier país del mundo, esto no solamente desata una conmoción política nacional, sino que tiene impactos en todos los países que conforman la región a la que pertenece esa nación. Pero esa es la consecuencia. Una inestabilidad social y política y hasta económica, porque trastorna todo el ambiente de certidumbre básico para el desarrollo de la vida. Y las expectativas, si eran malas, pasan a peor. Y si eran buenas, pasan a malas. Porque la seguridad política es básica para el desarrollo de la economía y de cualquier expresión social en una nación. La muerte mediante un asesinato de Juvenal Moïse genera un número amplio de conjeturas, porque a pesar de que el gobierno haitiano, a través de su primer ministro, reaccionó inmediatamente, sus reacciones arrastraron una cadena de dudas. Primero, el gobierno haitiano, horas después de haberse perpetrado el asesinato por boca de su ministro, informó que había sido un comando extranjero conformado por colombianos y venezolanos, pero no conocía más de ahí. Y ocurre que el gobierno haitiano no ha explicado cuál fue el comportamiento de la seguridad del presidente. ¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de la seguridad del presidente? Por lo menos hasta que se grabaron estas ideas que estamos exponiendo aquí. Y eso arroja dudas sobre la distancia a que estaba el gobierno haitiano de la muerte de su propio presidente. Arroja dudas. Y parece que esas dudas se fortalecen con las declaraciones que se le atribuyen a la esposa de Moïse, que está en Miami recibiendo tratamiento médico como consecuencia de una herida que recibió en el hecho, que por cierto fue una sola herida de bala, mientras que al esposo le dieron 2 heridas de bala. Habría que ver también en qué circunstancia ella resultó con una sola herida de bala. Si fue una bala no dirigida a ella que recibió, o si fue que quienes mataron a su esposo definieron algún nivel de indulgencia con ella. Porque si usted va a hacer un asesinato de esa magnitud, lo lógico es que procure dejar la menor cantidad de testigos y que procure dejar testigos que pudieran defender al muerto hasta la muerte. Entonces, ahí hay otra duda que se levanta con las
declaraciones de la viuda de Moïse, que dice que fueron sectores políticos que propiciaron su asesinato. Todavía el primer ministro de Haití, que ha tenido la voz cantante respecto a todos los hechos que han rodeado el asesinato o los hechos que se han desencadenado como consecuencia del asesinato, todavía no ha dicho él que fueron sectores políticos. Y uno tendría que preguntarse, ¿y por qué el primer ministro de Haití no dice que fueron sectores políticos, aunque no lo identifique, y la viuda de Moïse dice esto desde Miami? Otra pregunta. Pero además, ha surgido una versión que da cuenta de que Moïse estaba muerto cuando llegó el comando integrado por colombianos. Y si Moïse estaba muerto cuando llegó el comando integrado por colombianos, entonces tiene lógica el que se mantenga en silencio el papel de la Guardia Presidencial haitiana. ¿Por qué? Porque entonces el nudo se lograría desatar entrevistando a los integrantes de la Guardia Presidencial, que todavía se desconoce su estado. Pero toda esta nebulosa genera un ambiente de más violencia que ya se ha visto y que lo voy a explicar a continuación. Pero antes quiero pedirle a ustedes que se suscriban a este canal para que aumentemos esta comunidad reflexiva. Nosotros aquí, más allá de lo obvio, lo que procuramos es provocar que usted reflexione, que usted razone, no que usted esté de acuerdo con las ideas que nosotros podamos verter aquí. No, nosotros lo que queremos es que usted reflexione de manera independiente y comparte estos contenidos con la persona de su predilección, le dé a la notificación y exprese aquí si le agrada o no le agrada el video y lo diga de manera expresa por qué no le agrada y por qué le agrada. ¿Qué desatará esta nebulosa? Bueno, si Moïse fue asesinado como consecuencia de la lucha política interna de Haití, obviamente el sector triunfante y que propició su asesinato no puede pensar en que va a disfrutar de un confort en el ejercicio del dominio que procuró lograr con la sacada de juego de Moïse. Otros sectores vendrán por él, por ese sector, porque hasta ahora el sector político del asesinado presidente haitiano era el que parecía tener mayor control de la sociedad haitiana, que no lo quería, pero todavía no había una alternativa que permitiera sustituirlo a él. Y él procuraba dotar a Haití de una constitución que no aceptaban los sectores diversos haitianos, fragmentados como están, y que habían demostrado una incapacidad enorme para ponerse de acuerdo en lo básico. El presidente haitiano parecía la única garantía para una transición tranquila hasta las elecciones de septiembre próximo y su salida del poder en febrero del año que viene. Y Estados Unidos lo estaba apoyando. Pero Estados Unidos estaba ausente de lo que se estaba dando en Haití.
La consecuencia directa de la muerte de Moïse son las muertes de una cantidad significativa de los participantes en el comando colombiano. Entiéndase, comando colombiano, que Colombia parece que va a ser la nación que logrará investigar quién contrató a los colombianos, porque ya tienen identificadas 3 empresas colombianas especializadas en reclutar personas para ofrecer seguridad, especializada en contratar personas para acciones violentas extra colombianas. Y hay una joven de apellido Gapador, hermana de Duvarnay Gapador, un ex militar colombiano que participó en el comando y que fue muerto, que ha puesto a rodar la versión en Colombia, cierta o no, de que su hermano fue contratado por esa empresa para ofrecer seguridad y que cuando llegó a Haití le dijo por la vía de WhatsApp que al llegar al lugar donde estaba la persona que iba a proteger, ya la habían liquidado. Oigan esto, señores. Todo esto apunta a la posibilidad de que sectores del propio gobierno haitiano hayan eliminado a su presidente. De eso se trata todo esto. Mientras tanto, parece que será necesario darle seguimiento a esta nebulosa, porque no hay elementos de juicio que permitan que uno llegue a un juicio concluyente sobre esto. Así andan las cosas en Haití. Gracias, muchísimas gracias.